Hola, nuevamente desde mi canal de YouTube y al que os invito a suscribiros. Últimamente estamos viendo cosas terribles, proliferación de incendios, sobrecalentamiento del mar, temperaturas tórridas, el anuncio de temperaturas más tórridas todavía en los próximos años. Como decía hace poco, si alguien no cree en el cambio climático es que ya es un burro total y absoluto, una persona, en fin, una pobre persona, digna de lástima. Porque dignos de lástima de seguir las cosas como van, vamos a ser todas y todos los que sobrevivamos. Yo tengo menos años de vida por delante que muchos de los que me escucháis y por lo tanto lo cierto es que no deseo morirme, pero también lo cierto es que tal vez tenga menos años para sufrir lo que viene. Hay otro dato al que también nos hemos de acostumbrar y este es muy importante y quería decirlo. Porque mirar, en los medios de comunicación, en los medios informativos normales, habituales, pues se informa mucho de la situación política, de la situación económica, pero desde una situación político-económica, desde un punto de vista meramente urbano y urbanita. Vivimos en unas sociedades urbanizadas en las que ha habido un crecimiento exponencial de las ciudades, grandes macrociudades, y por lo tanto el pensamiento urbanita lleva a pensar primero que única y exclusivamente los urbanitas somos los que tenemos derecho a estar en el mundo y los que estamos bien, los que tenemos cultura, los que sabemos, los que... con un desprecio muy grande del mundo rural. Desprecio, desprecio. Todo lo más se va de turismo, a ver, a no sé qué, a casas rurales, que por cierto dan una imagen totalmente falseada del mundo rural, porque en el mundo rural nadie vive como cuando la gente va de las grandes ciudades a una casa rural. Se vive de otra manera, incluso mejor, porque las viviendas rurales tienen todo tipo de medios, excepto Internet en condiciones. Y esta es otra de las muchas agresiones más contra el mundo rural y contra la España vaciada. Transporte público cada vez peor, etcétera, etcétera, pero también un acceso a Internet muchísimo peor en general. Hay pueblos, municipios, comunidades autónomas que han hecho un esfuerzo mayor que otras, pero en general hay problemas muy graves y tristemente famosos ya en el caso de Castilla y León. Bien, por lo tanto, ¿a dónde voy después de todo este circunloquio? De ahora en adelante, yo os aconsejo que os acostumbréis a también ver el estado, la situación de las cosechas. La gente del campo vive pendiente de las cosechas. Incluso antes de la agricultura industrial, del invernadero, de esto, de lo otro, viven muy pendientes, los agricultores viven muy pendientes de los precios, también del precio del combustible, de la energía y demás, que está haciendo subir mucho la producción agraria. También hay que decir que en el encarecimiento de los productos agrarios tiene muchísima culpa, digamos, lo que son los almacenistas y lo que son los acaparadores, lo que son las grandes superficies y lo que son los especuladores con los productos agrarios, que los hay. Cada vez hay más especuladores y más especulación con los precios agrarios. Pues vamos a tener que enterarnos muy bien de la situación de las cosechas, del estado de las cosechas y de qué cosechas se prevé.
Porque, por ejemplo, por causa de la guerra en Ucrania, pues todos sabemos que el trigo ha sufrido una gran subida. Pero vamos a tener que enterarnos de cómo están las cosechas de trigo, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, en Rusia, por ejemplo, en Ucrania. Porque de la producción de trigo va a tener mucho que ver nuestra alimentación. También vamos a tener que estar informados de las cosechas de arroz, otro alimento básico en el mundo, y con el cual también se está especulando, igual que de las cosechas de maíz, al igual que de las cosechas de soja. Y hay otro tema que hasta ahora no se le ha dado la suficiente importancia, pero hay que dárselo. Y, por ejemplo, el Partido Socialista Libre Federación sí lleva mucho tiempo dando la lata y dando la vara con este tema. No solo, también el SAT, también la COAC, es decir, organizaciones agrarias, en algunas ocasiones la UPA, y esto se llama la soberanía alimentaria. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que los productos normalmente que en mayores condiciones y mejor calidad nos llegan a los consumidores son los productos de proximidad. Pero para que hayan productos de proximidad, eso quiere decir que se tiene que cultivar en la proximidad. Y además se tiene que cultivar de forma cada vez más natural. De forma que en España, por ejemplo, garanticemos tener el suficiente arroz, es decir, que los valencianos, los extremeños, los andaluces produzcan el suficiente arroz además de mucha calidad, el valenciano de una calidad excelsa, arroces de mucha calidad, los de España. Vamos a tener que estar preocupados por ver cómo van las cosechas de trigo y si se siembra trigo, porque durante unos años la Unión Europea ha ido quitando de la cabeza, ha ido poniendo dificultades al cultivo del trigo, por ejemplo. Ahora se ha abierto un poco, porque claro, ante la guerra de Ucrania y tal, se ha abierto un poco el tema del cultivo del trigo, pero es muy importante el cultivo del trigo, igual que de otros cereales, al igual que del maíz. Las vegas y huertas españolas están llenas también de maíz. Bueno, tenemos que garantizar estos productos, igual que tenemos que garantizar los productos de vega, es decir, cebollas, patatas, calabacines, calabazas, todo tipo de lechugas, zanahorias, tomate, todo lo que compone nuestra rica dieta mediterránea. Y esto hay que garantizar que se cultive aquí. Y para que esto se cultive aquí, tiene que volver a haber agricultura. Tiene que volver a prestigiarse la agricultura. Tenemos que volver a poner, y seguramente dentro de unos años en el cenit de las profesiones estará otra vez la de agricultor, porque si no las ciudades van a sufrir grandes hambres. Porque en los pueblos la gente tiene huertas cercanas, pero en las grandes ciudades, como no llegue productos alimenticios cultivados en la agricultura en las zonas rurales, nos vamos a comer lo que yo me sé, es decir, nada. Por lo tanto, es muy importante darle la importancia que se merece a la agricultura y la soberanía alimentaria. Y para garantizar que haya una agricultura de calidad y de cercanía, es imprescindible no olvidar de la mente la reforma agraria. La reforma agraria va a ser imprescindible otra vez en España porque grandes fondos de inversión están comprando grandes cantidades de tierra para especular con los productos alimenticios. Y eso no puede ser. La tierra hay que repartirla. Y porque la agricultura también tiene que ofrecer una gran cantidad de productos y no solo unos cuantos, porque necesitamos la diversificación agraria. Y es una tragedia lo que ha hecho la Unión Europea con la agricultura europea. La Unión Europea ha estado durante años persiguiendo, destruyendo y destrozando la agricultura de Europa.
Estos inútiles, estos burros que yo decía el otro día que no preveyeron las nefastas consecuencias de la guerra de Ucrania y lo que iba a pasar y lo que íbamos a sufrir, estos burros tampoco han pensado ni están pensando en la agricultura. Y si piensan en la agricultura, los señoricos de las ciudades es para especular con la agricultura, a costa de sangrar y perjudicar a los agricultores y a las agricultoras y a las ganaderas y a los ganaderos, profesiones todas ellas no solo muy dignas, sino muy duras y muy sacrificadas, que deben ser retribuidas. Y deben ser bien retribuidas quitando de en medio también a especuladores y quitando de en medio a los grandes acaparadores. Por lo tanto, no solo estáis preocupados por los chips, no solo estáis preocupados por la alta tecnología y si esto, si lo otro, si van a venir chips, si sí, si no, si China está sobrepasando a Estados Unidos en los chips, esto es muy importante. Pero los chinos, igualmente que se preocupan de los chips, se preocupan todavía más de la cosecha de arroz. Pues bien, vamos a tener que empezar a preocuparnos mucho más de las cosechas, que de los chips. Y no olvidemos, soberanía alimentaria y reforma agraria. Muchas gracias.